al acuerdo de culpabilidad no era una opción ayer. Exacto. De hecho, lo primero que llega, y tengo datos de un abogado, Nizar, venezolano, quien estuvo dentro. Ayer conversé con él hasta altas horas de la noche y me dice, Andy, dentro de la audiencia se vivían momentos de tensión. Le gritaban cosas. Le gritaban cosas claro. al salir, pero cuando Nicolás Maduro entra junto a Cilia, entra como si estuviese con actitud de todavía soy el presidente. Llegó diciendo Happy New Year a cuantos se cruzó hasta que llega al sitio. Y como todo protocolo, le tienen que confirmar primero que él es la persona a quien van a leerle los cargos y le preguntan si él era Nicolás Maduro y él comienza a decir soy Nicolás Maduro, un hombre decente, soy el presidente de Venezuela, prisionero de guerra. Y, por supuesto, como no habla inglés, hacen la interpretación en simultáneo y fíjate que el juez ni siquiera permitió que quien estaba traduciendo terminara. Interrumpe a quien interpretaba y le dijo a Nicolás Maduro, no le estoy pidiendo conceptos. Claro, le estoy preguntando si usted es quien dice ser en este momento, sí o no. Por supuesto, esto le baja el juego que Nicolás Maduro tenía, le ponen a leer, por supuesto, los cargos, porque este dice no tuve chance de leerlo. Y fíjate que aquí hay que analizar, que hay que tener muchísimo cuidado en la manera en la que se va a hablar de ahora en más, porque Nicolás Maduro dice que no había tenido chance de leer las 25 páginas que tenía este documento y después viene Cilia Flores y le dicen, ella dice, soy inocente de todo lo que aquí se me acusa. De todo y no lo has leído. Entonces, ¿cómo sabes que de lo que se te está acusando no eres parte en este momento? Entonces, no, es que ellos dicen que son inocentes ante cualquier situación, Digamos, es la respuesta, es la respuesta que tienen. Ahora, Andy, ellos van a seguir en esta misma situación, digan lo que digan, hasta el 17 de marzo, que se fijó nueva audiencia. Esa es la y en el nueva mientras tanto, detenidos en el mismo lugar. Por supuesto, ahora evaluando la solicitud esta que se haría, todo esto lo vamos a hacer en el supuesto que se haría para que él tenga una celda mucho más cómoda, tomando en cuenta que tiene un perfil político. Habría que ver si esto se le concede. Hasta el 17 tendrán la oportunidad los abogados. Recuerda lo que ayer hablábamos del abogado Julian Assange, que iba a tener la oportunidad de estar revisando los expedientes. Bueno, los abogados por ahí tendrán que presentar la moción hasta el 17 de marzo. Próxima cita judicial. Y mientras tanto, tanto Maduro como Flores van a permanecer en el centro de detención metropolitano. El abogado Barry Pollack, ya lo dijimos, conocido por casos como el de Julian Assange, por el momento no solicitó libertad bajo fianza. La realidad es que se parece ser un escenario muy cuesta arriba, tomando en cuenta que de las penas habría muchas económicas que él tendría que pagar. Entonces es un poco contradictorio. Mientras tanto, no sé, Vivi, si quieres que también hagamos un pantallazo de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela es lo que te decía yo antes, ¿no? Ayer, justo cuando nos estábamos por ir en el pase con Robertito, le dejábamos latente esa información que iba a jurar como presidenta interina Delcy Rodríguez y su hermano como presidente de la Asamblea, ¿no? Reelecto, por supuesto. El ministro del Interior, el ministro de Defensa viendo todo así, haciendo así con los dedos, quedaron afuera. Volvamos al lenguaje corporal. No sé si te das cuenta cómo se tocaba la nariz, se movía. Diosdado Cabello no le dirigía la mirada a la misma Delcy Rodríguez. Entonces esto, por supuesto, habla de una inestabilidad y una búsqueda de ellos mismos en cómo mantener el control. Y ahora veremos cómo coexiste el trato que tiene Donald Trump con el protocolo, porque mucha gente, Vivi, ayer me mandaba mensajes en mi red social de Instagram y me decía, Andy, no entiendo por qué la llamas presidenta interina si sabemos que si Nicolás Maduro no era el presidente, ella por ende tampoco lo es. Bueno, es una cuestión protocolar, vamos a llamarla a ella la presidenta a cargo en este momento porque es así como Donald Trump está negociando inmediatamente con ella. Ella es la que tiene el control de la situación en este momento y habría que ver si se sigue el protocolo para llamar a elecciones dentro de 30 días como lo establece la Constitución de Venezuela o se hace caso a lo que dijo Donald Trump y dijo no va a haber elecciones hasta que no se repare el país. Y aquí hace referencia a los disparos de la noche, por ejemplo. Sí, eso fue tremendo. 8 de la noche, Vivi. 8 de la noche. ¿En qué quedó? Eran drones, sí, ¿no? Pero fíjate, aquí vamos a ponerlo. Primero empezaron los reportes de los vecinos donde mostraba cómo gritaba, la gente corría. Claro. Lo que sucede es que hubo unos drones que inclusive llegaron a formar una especie de V y hubo disparos en contra de estos drones. Pero drones militares. A eso voy, Male. En ese momento no se sabía nada. Por supuesto estamos en un momento de tensión con los Estados Unidos. Posterior a esto hay una comunicación desde el oficialismo en Venezuela y dicen no, eran disparos disuasivos de los mismos militares. Estos drones eran de los mismos militares y los otros eran defendiendo. Entonces eran entre ellos mismos. ¿Dónde está la comunicación en este momento? Forma parte también de lo que falta allí mismo en la interna.
Posterior a esto también tenemos que hablar de la liberación de los 14 periodistas extranjeros quienes fueron detenidos, y yo creo que lo más llamativo, equipo y audiencia que nos escucha y ve en este momento, la publicación en Gaceta Oficial de este estado de conmoción exterior y el artículo 5, no es el de la OTAN para defenderse, no, el que permite a los policías ir, perseguir, registrar de inmediato, sin órdenes ni nada, a quienes consideren que Andy, apoyaron o motivaron el ataque de los Estados Unidos. Ayer cuando empezó esto muchos nos preguntábamos qué podía pasar si realmente hay facciones que puedan llegar a pelearse o a generar algún tipo de disputa interna al momento de la asunción de Delcy, si puede ser también algún tema social, civil. Digo, ¿cómo lo ves eso desde tu análisis? Desde el lado civil, es decir, el ciudadano de a pie sigue encerrado con miedo, y ahora haciéndose público este decreto firmado por Nicolás Maduro antes de su captura y posterior refrendado por la misma Delcy Rodríguez, quien protocolarmente hoy ejerce como la presidenta interina encargada de Venezuela, pues el civil no está en esta. El civil mostraba desde la ventana y decía: escucha lo que están diciendo. Y mientras te voy describiendo, tenemos en pantalla de hecho el decreto, la Gaceta Oficial. Vivi, ¿no te llama la atención que esto fue publicado el 3 de enero de 2026, pero el mismo día que Nicolás Maduro se va y dice, pero ¿dónde está la firma? ¿Cómo se hace todo tan en simultáneo? Exacto. Sospechoso. Por supuesto, ya esto lo venían Muy viendo. sospechoso. ¿Sí? Hay varios artículos, como el 1. Se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, y esto va a ser por 90 días. No es Caracas, es en toda Venezuela. Fíjate que dice ciudadanas, así como instituciones, a fin de proceder a implementar las medidas que correspondan para proteger los derechos de la población y defender la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República. Del artículo 1 pasamos directamente al siguiente, el 5, me quiero quedar con ese. Dice, los órganos de la Policía Nacional, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de los Estados Unidos de América contra el territorio de la República de Venezuela. Esto a fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del Sistema de Justicia Penal en mirar su juzgamiento con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al proceso y al derecho de la defensa. Fíjate que esto dice para proteger, por supuesto, a los ciudadanos, y además dice se le va a garantizar el derecho a la defensa, algo que no se ha visto. Algo que no tuvieron los presos políticos, Voy, casi 900 supuesto. presos políticos. Ellos no tienen lo que hoy el mismo Nicolás Maduro sí está teniendo en los Estados Unidos. Y además pide más lugar, cosa que hoy tampoco lo tienen y tampoco se saben las condiciones en las que están. Por supuesto, y hay que ver si esto se lo permite. En el último artículo 11 habla ya de, se exhorta a toda la población en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra nación, colaborando en unión cívico-militar policial por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo. Recuerden que están los grupos milicianos nacidos bajo el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, que hoy por hoy son un grupo de personas de la tercera edad, de personas a las que le ofrecen algo para que formen parte del grupo, pero que no han tenido realmente un entrenamiento, un ensayo con armamento ni nada por el estilo en defensa de Venezuela. ¿Qué pasó con los periodistas que fueron arrestados, Andy, y posteriormente liberados? ¿Todos liberados ya? Fíjate que uno de estos fue deportado a su país, era un extranjero deportado directamente a su país. Hay poca información al respecto. En total 14. Eran 14. Posteriormente el sindicato de periodistas fue quien colocó inicialmente cuántos habían sido detenidos, cuántos liberados, y finalmente dijo que habían sido todos. Pero el proceso, y me contaban personas que estaban en Caracas, que les llegaban a estos periodistas, les revisaban el celular, les pedían que apagaran el micrófono, que apagaran las cámaras, y si veían algo extraño, obviamente se los llevaban. Algunos de estos inclusive les quitaron el teléfono. Un periodista de un canal nacional de Venezuela llamado Televen, le quitaron el celular para revisar si tenía algo en promoción de lo que ocurrió desde Bueno, Estados pasa Unidos. que es algo, digo, porque, por ejemplo, la foto de Maduro, muchos se fijaban, decían, si vos tenías en tu teléfono la foto de Maduro al momento de ser detenido. Ayer nos contaba Nacho Damonte que a las autoridades lo que hacían eran decirle, sí, no hay ningún inconveniente, pasen, muéstrennos la documentación, y una vez que les mostraban la documentación para poder ingresar, los detenían. Claro. Es decir, estaban con ese juego. Cuando ya estabas en territorio venezolano. Cuando ya estabas en el territorio. Por eso era el una miedo especie que de tiene la trampa, ¿no? población, ¿no? Porque lo siguen persiguiendo, no quieren hablar, eso también lo marcaban, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con María Corina Machado? Porque hay muchos venezolanos que le reclaman por qué no está
haciéndose visible, ¿no? Claro. ¿Por qué no está en las calles? Esto que vos mencionabas es interesante, Andy, una entrevista que publica Fox News, en donde María Corina Machado le apunta directamente a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la trata de todo, le dice de todo menos linda, Claro. pero fundamentalmente la trata de aliada de Rusia, de China, de Irán. ¿Por qué le dice todo esto? Mira, lo más interesante, y acá quiero que lo traigamos Responsable de las a colación. torturas, dijo. Responsable de las Responsable torturas. Sí, ella no perdió la oportunidad. Está muy al estilo Donald Trump, está muy trumpista. Aprovechar el Sí. poco espacio para decirle Y que pronto de va a todo. estar en Venezuela, pero ¿por qué no está ahora? Vivi, quiero que hagamos una lectura de lo evidente y de lo no evidente que dejó María Corina Machado en esa entrevista. Primero, es Fox News. Contanos y ahora después lo vamos a ver, pero ponernos Claro. en contexto. El contexto es Fox News, Sí. la cadena favorece, quiero bien decir, a Donald Trump en las Obvio, coberturas. sí, por supuesto, Fox eso News, queda canal, claro. cadena internacional favorita de Donald Trump. Le permiten a María Corina Machado conversar, pero antes, el conductor explica el contexto y el plan de recuperar a Venezuela con una claridad que me parece que ni el mismo Donald Trump la tenía. ¿Querés que lo veamos? Vamos a mirar. A ver. El plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, porque en este momento pensé que era lo más útil salir, pero planeo volver lo más pronto posible. Creemos que esta transición debe avanzar. Delcy Rodríguez sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas, es una aliada para Rusia, para Irán, para China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano. Entonces, como mencionaste, ganamos una elección por un gran margen. Bien, ahí la estábamos escuchando. Vamos a ir punto por punto y rápido, pero con claridad. María Corina Machado responde a todas las preguntas. La primera, y es que el pueblo venezolano dice, ¿vas a volver o te vas a convertir en un Guaidó, en un Leopoldo López? Y le dice, voy a volver cuando la situación sea propicia. Yo creo que ese es el miedo del pueblo venezolano, lo Sí. que recién comentabas. ¿Qué está esperando María Corina Machado que sea el mismo Donald Trump quien dé la orden? Lo que yo hoy observo, lo que yo hoy estoy analizando es que Estados Unidos la está protegiendo. Porque mandar a María Corina Machado en este momento a Venezuela es un muere. Ella no tiene hoy poder, reitero, ni sobre las instituciones, ni sobre la fuerza militar. O sea, vos decís que Trump la protege cuando dice que ella todavía no está capacitada para Exactamente. asumir Pero este por interinato. algo Donald supuesto. Trump habla de fases. A ver, cuando uno habla con Sí. personas que incluso están desde afuera de Venezuela y que quieren volver al país, entienden que esta cuestión de fases no es el momento, te lo dicen los propios venezolanos, no es el momento para que Corina Machado vuelva al país porque institucionalmente no está fortalecido. Es decir, todavía el marco jurídico, y hay parte también del narcotráfico, de células de Hezbollah, de terroristas, de espionaje a nivel ruso y también cubano, que no le va a permitir en ese sentido a Corina Machado y a todo lo que sería el gobierno elegido por los propios venezolanos, llevar adelante lo que, bueno, gobernar el país. Entonces, por un lado, hay que entender el interés geopolítico. Estados Unidos no es una ONG que busca la liberación de los venezolanos. clarísimo, Male. Ese es el dato fundamental, pero también hay que entender que Donald Trump ha sido muy estratégico al momento de llevar adelante esto y lo implementa en etapas. Ya seguimos con el análisis desde acá, pero me parece interesante lo que tenga para aportar Nacho Damonte desde la frontera y sobre todo el testimonio de las personas que circulan por la zona. ¿Cómo te va, Nacho?